El día de hoy, la enseñanza es Abdalá, hacer separación, que nosotros primero lo aprendamos y lo pongamos por práctica, el hacer separación entre la luz y las tinieblas. Ese es el propósito de esta enseñanza. Ahora que hemos conocido y recibido la luz, porque desde ayer lo estamos hablando, y hoy a través de la enseñanza y la administración que el Ruach hizo a través de Jonathan, la enseñanza que nos trajo el pastor Camilo, la enseñanza que nos trajo Helen, toda esa enseñanza que hicieron, nos dieron la luz. Recibimos esa luz a través de todas esas enseñanzas. Y ahora que hemos recibido esa luz y que sabemos que es buena, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso ahora? ¿Qué sucedió en el vacío? ¿Se acuerdan? Ayer hablábamos del vacío. ¿Qué es el vacío? Este universo. Porque el Eterno lo que hizo fue eso, vaciar un espacio de luz para que fuera llenado por oscuridad. Y en ese vacío, cuando Él introdujo su luz, es decir, que el vacío también hizo Kabbalat de la luz, porque la recibió. Y cuando pasó eso, y Elohim mostró que la luz era buena, ¿qué pasó? Vamos a la escritura, Génesis capítulo 1, versículo 4. Dice, y mostró Elohim la luz al Eftaf, que es buena. Él mostró que la luz era buena. ¿Y qué dice? Y excluyó. Hizo separación. Dividió. Que la palabra, la frase en hebreo ahí es U y Abdel. Que es la misma palabra de Abdalá. De ahí viene Abdalá. U y Abdel. Hizo separación. Excluyó Elohim. La luz de las tinieblas. Por eso es el mensaje del día de hoy. Ya que tenemos la luz, ya que la hemos conocido, sabemos que es buena, ¿qué toca ahora? Excluir la luz de las tinieblas. Excluir la luz de las tinieblas. ¿Qué es separar? En hebreo, bedal, que quiere decir dividir, excluir, separar, distinguir una cosa de la otra. Esta semana estamos estudiando la Parashat Vaet Hanan y hay un versículo bien interesante cuando lo vemos en el hebreo. Hay dos palabras que cuando se ve en el hebreo hay una enseñanza bien chévere ahí y sobre todo cómo está formada. Vamos a ver de lo que estamos hablando. Deuteronomio 4, 19 al 20. Dice, de lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, todo esto son elementos que en el firmamento dan luz. El sol da luz, las estrellas dan luz, la luna refleja la luz. ¿Ok? Dice, cuando vean esto, pueden sentirse tentados a dar tu devoción a ellos y trabajar para ellos. Esos astros se los ha dado, y la palabra ahí en hebreo es halak. Cuando dice se los ha dado, es halak. Y se escribe het, lamet, kuf. Van a ver por qué es importante esto. Esos astros se los ha dado Adonai Elohim, el Elohim de ustedes, a todas las naciones debajo del cielo. Hoy el pastor Camilo tocaba precisamente este tema. Vemos a todas las naciones debajo del cielo, que cada una hizo su propia imagen, hizo su propio Dios, es decir, hizo su propia luz. Ellos inventaron su propia luz. No conociendo la única luz verdadera, ellos las inventaron. Pero ¿qué dice la Escritura? Que eso Elohim lo dio para ellos.
nosotros a una persona que no conoce Torá, que no conoce al Elohim verdadero, no la podemos, lo que decía Jonathan hoy, no la podemos juzgar por lo que hacen. Y decir, tú estás mal porque haces esto y esto y esto, eres un idólatra. No, ellos no son idólatras. Idólatras fuéramos nosotros que conociendo al verdadero Dios, lo cambiáramos por figuras y por imágenes. Nosotros sí podemos cometer idolatría. Las naciones no, porque lo dice la Torá. Eso fue entregado para ellas. Eso fue entregado para ellas. Y la pregunta puede ser, bueno, pero ¿por qué el Eterno se los entregó a ellos? Bueno, eso lo preguntas tú cuando Él venga. Esa respuesta yo no me la sé. Yo sé lo que dice ahí. Y la Torá dice que Él a otras naciones les dio eso por dioses y a Israel lo tomó Él por pueblo. Sí, lo sigue diciendo, dice, Elohim de ustedes se la dio a esas naciones que están debajo del cielo, pero a ustedes tomó Adonai y lo sacó de Egipto, de ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su propiedad como lo son ahora. Entonces fíjate qué interesante. Cuando dice que el Eterno le dio a las naciones los astros, la luna y las estrellas para que lo adoraran, usa la palabra en hebreo halak. Pero cuando habla de que Él nos tomó, usa la palabra kalaj, al revés. O sea, dos direcciones distintas. A ellos le hizo halak, le entregó, pero a nosotros hizo kalaj, nos tomó. ¿Qué quiere decir esto? Y después dice, así es que tú eres pueblo de su propiedad. ¿Qué quiere decir esto? La verdadera prueba de que nosotros pertenecemos al Dios de la vida es que hemos abandonado las prácticas y los hábitos de los ídolos de las naciones y hemos adoptado el estilo de vida de nuestro Creador. ¿De qué no? ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros queremos creer, queremos seguir a un Dios y seguir un estilo de vida que nadie lo siga allá afuera. Y eso te puede a ti hacer sentir raro, te puede hacer sentir a ti excluido, pero no es que seas excluido, es que eres exclusivo, que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Pero ¿para qué es esa exclusividad que el Padre te da a ti? Porque esa exclusividad no te la da ningún ser humano. Solamente te la puede dar el Rey. Pero ¿para qué Él te la da a ti? Para que tú utilices esa bondad que Él te mostró a ti, volviéndote exclusivo, tú se la muestres a otro. Así como Él fue bueno contigo, ahora tú eres bueno con otro. Porque tú puedes ser bueno con Dios. No, porque Él es. No hay nada que tú le des a Él que Él diga, hijo, muy bien, muchas gracias. No, tú no puedes ser bueno con Dios. Solamente puedes ser bueno con el que necesita esa bondad. Él no necesita de nuestra bondad. Entonces, si no le podemos devolver a Él, le devolvemos a sus hijos. Eso es ser luz, eso es ser la separación. Que hagamos la distinción. Dicen en Jeremías 15, 19 al 21. Así dice Adonai, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si sacas lo precioso de entre lo malvado, serás mi boca. ¿Tú sabes qué es ser la boca de Adonai? ¿Con qué fue creado todo este universo? Con la boca de Adonai. Y él está diciendo, si tú aprendes a sacar lo que es precioso de entre lo malvado, si tú aprendes a hacer esa diferencia, serás mi boca. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos.
Cuando yo empecé este camino de la Torah, que lo tomé en serio, que empecé a ir con los tzitzías a la escuela y todo, me lo tomé tan en serio que me dejé hasta los peyotes, como los judíos. Yo sí me veía raro en la escuela. Iba caminando en high school, en el junior year, cuando estaba en 11. Yo iba caminando por el pasillo, yo literalmente veía a los demás estudiantes, yo iba caminando y ellos venían que hacían. Se rían en mi cara y seguían. Yo sí me volví raro. Me volví exclusivo. Y eso hizo que poco a poco me fuera separando. Eso me empezó a separar del grupo de amiguitos que yo tenía en la escuela. No es que yo me quise separar, no es que yo dije, no, yo no voy a andar más con los paganos estos. No dije eso. Eran mis amigos. Simplemente que mi estilo de vida empezó a ser diferente. Ellos salían los viernes en la noche, yo dejé de salir los viernes en la noche porque era Shabbat, y eso empezó a crear esa separación. Y ya en la escuela pues no andábamos tanto juntos. Entonces, un día yo estaba en la cafetería comiendo mi lunch y llega uno de los que era de ese grupito y se me acerca y me dice, Santo, nosotros te extrañamos, ya tú no andas con nosotros, tú no sales con nosotros y te extrañamos. Y le dije, sí, yo también los extraño a ustedes, pero solamente hay una forma en que volvamos a andar juntos y no va a ser yo yendo para allá. Y ahí fue. Esa fue la última vez que hablamos. Ya más nunca hablamos. Pero ¿cuál es el propósito de esta historia? Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Porque sí, yo dejé ese grupito, pero ahora tengo este grupote de amigos. El Eterno recompensa. El Eterno recompensa. Es más, y aquí está uno que era de mi escuela, David, estaba conmigo, él estudiaba conmigo allá. Baruch Hashem. Haré que seas para este pueblo como un muro inaccesible de bronce. Hoy tú te puedes sentir atacado, tentado por lo que ves allá afuera, pero si te mantienes firme, serás un muro que no tiene acceso. Nada tendrá acceso a tu vida, nada de lo de allá afuera tendrá acceso a ti para dañarte. Pelearán contra ti, pero no prevalecerán delante de ti. Podrán pelear contra ti todo lo que tú quieras, todo lo que ellos quieran, pero ¿qué dice la Escritura? Resistid al Satán y él huirá de ustedes. Porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma Adonai. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Y es que las tinieblas no existen. Y ojo con lo que voy a decir. Las tinieblas no existen por sí mismas. Las tinieblas no se pueden crear a sí mismas. En este cuarto, ¿cómo es la única forma que haya tinieblas? Que yo apague las luces. Pero mientras esas luces sigan prendidas, ¿puede haber tinieblas aquí? No. Porque la luz echa fuera la oscuridad. La luz echa fuera la oscuridad. Si la tiniebla tuviera libre albedrío y dijera, no, yo quiero estar ahí, yo quiero estar metida ahí donde hay luz, ¿ella puede hacerlo? No. Porque no es la tiniebla quien tiene poder sobre la luz, sino la luz sobre la tiniebla. Así es como funciona. Entonces, por eso es que llegamos a ese entendimiento de que las tinieblas no existen por sí mismas. Ellos necesitan permiso de la luz para poder existir. ¿Y por qué es importante esto? Porque esa es la estrategia que las tinieblas tienen. Como lo decíamos ahora con la última canción, la Tsunamita. Nosotros preparamos el aposento
para que el amado lo llene. Este es el aposento. Y el aposento o está lleno de luz o está lleno de tinieblas. O está lleno de luz o de tinieblas. De los dos no puede estar lleno. O es uno o es el otro. Entonces, si las tinieblas quieren habitar aquí, ¿cuál es su mejor estrategia? Desviarte a ti de la luz, de que la luz no lo llene para que ellas lo puedan llenar. Porque ellas saben que mientras que haya luz, aquí nada puede entrar. Mientras que haya luz, no tienen ningún dominio. Porque no pueden. Entonces, definición física de la oscuridad. Ayer lo vimos el de la luz, hoy lo vamos a ver el de la oscuridad. En términos generales, la oscuridad representa la ausencia de luz. Entonces, ciencia. Esto no me lo inventé yo, esto es ciencia, física. En términos generales, la oscuridad representa la ausencia de luz, lo que origina que las personas no puedan visualizar correctamente los objetos que están a su alrededor, inclusive a otras personas. Por otra parte, este término siempre ha sido asociado con lo negativo o con lo maligno. Entonces, tinieblas, científicamente hablando, es ausencia de luz, punto. No hay otra definición. Es decir, que lo único real es la luz. Esa energía son ondas electromagnéticas que iluminan las cosas. Están llenas de todos los colores y se propaga por partículas llamadas fotones. Las tinieblas es simplemente la ausencia de todas estas cosas. Es decir, la luz es algo que está lleno de muchas cosas, de colores, de partículas, son ondas electromagnéticas. Y tinieblas es simplemente la ausencia de todas esas cosas. Eso es lo que es tinieblas, punto. Entonces, si Elohim es luz, ¿qué quiere decir entonces? Que donde hay tinieblas, hay ausencia de Elohim. Como hablábamos ayer, no existe ningún espacio que esté 100% vacío, como tampoco existe un lugar que esté el Eterno 100% ausente. No, la fe de nosotros no puede ser como la fe del que vendía cocos en la esquina de una iglesia. Que él vendía cocos ahí todos los domingos, todas las semanas, ahí en la esquina de la iglesia. Y siempre lo invitaban, decía, no puedo ir, estoy vendiendo acá cocos. Y llegó un día uno de los congregantes y le dijo, ven, vamos a la iglesia. No puedo ir, estoy acá con los cocos, no puedo dejar esto acá solo. Dice, tranquilo, Dios se queda aquí cuidándolo. Dios te va a cuidar los cocos. Él va a recompensar tu fidelidad de ir a la iglesia y Él te va a cuidar acá los cocos. Dijo, bueno, yo creo en ti. Tú me estás diciendo que Dios se va a quedar aquí cuidándome los cocos. Yo voy a ir porque tú me dices eso. Y llega a la iglesia, entra a la iglesia y tremendo equipo, alabanza, canciones, música. Y llega el pastor al final a ministrar y dice, Dios está en este lugar. Y dice el vendedor de cocos, ¡ay, me roban los cocos! Porque él pensó que si Dios se iba por un lugar, dejaba a otro. Entonces, Dios no está 100% ausente. ¿Qué sucede entonces? Ahí tenemos el ejemplo, eso para los que tienen iPhone, saben que es como se baja el brillo del iPhone. Entonces, si tú coges la pantalla de tu teléfono, que aquí evidentemente ninguno lo va a coger porque nadie tiene teléfono, pero si tú coges la pantalla del teléfono y le bajas el brillo y se lo dejas en cero, pregunta, cuando tú le dejas el brillo en cero, ¿ya no hay más luz en esa pantalla? No. Sigue habiendo luz, porque si no, no se viera la pantalla, quedaría totalmente apagada, así como está esa pantalla de ahí. Pero bajar ese brillo, bajar esa luz, no es ausencia de luz. Es decir, que cuando hablamos de que el Eterno está aquí, o Él está allá, o esta persona está llena, o aquel no está lleno, no quiere decir que Él esté 100% ausente en un lugar, sino que su luz fue disminuida. Esa luz fue disminuida.
De esta misma manera, la luz eterna, Yud-Hei Vah-Hei, aunque está presente en todas partes, no está en el mismo grado. Hay lugares donde se siente. De hecho, en la época del templo, cuando el templo estaba en el monte Moriah y se hacían sacrificios ahí constantemente, la presencia estaba ahí como en ningún otro lugar. Lo mismo cuando vimos en el monte Sinaí, lo mismo. Dice que Dios bajó sobre ese monte. ¿Pero qué quiere decir? Que entonces, no estaba en ninguna otra parte. Sí, sí estaba, pero en menor grado, en menor intensidad. Lo cual genera un espacio vacío, entre comillas, para su ausencia. Dice el Salmo capítulo 14, versículo 1 dice el necio, no hay Elohim, no hay Dios. Eso es lo que el necio piensa, que no existe. Y ese es el propósito de las tinieblas. Hacerte pensar a ti que no hay. Porque si tú te llenas la cabeza de que no hay luz, la oscuridad gana campo donde reinar. Y eso es lo que le permite a ella existir en alguna parte, que no haya luz. Pero aquí nadie quiere estar lleno de oscuridad, aquí todos quieren estar llenos de luz. Vamos a leer el Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice así: ¿hasta cuándo, oh Adonai, me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Qué quiere decir este salmo? ¿De qué nos habla este salmo? De lo que significa la ausencia de esa luz. Porque aquí él se pregunta, ¿hasta cuándo ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo ocultarás tu luz? ¿Hasta cuándo será esta tristeza? Es decir, ¿qué es lo único que genera la ausencia de esa luz? Tristeza, dolor, amargura. Todas esas cosas es lo que genera esa ausencia. Juan 1:5 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Vivir una vida sin Elohim es vivir apartados de la luz, sin esperanza, sin justicia, sin misericordia, sin alguna buena virtud. Es vivir en el vacío sin hallar algo que alguna vez lo pueda llenar. Es simplemente correr detrás del humo y perder la vida misma. Eso es vivir en tinieblas. Eso es vivir en ausencia de Elohim. Ahora, yo estoy diciendo acá en palabras. Y el propósito de estas palabras es que lleguen a ustedes y no tengan que experimentarlo en carne propia. Que estas palabras sean para que se siembren en su conciencia y en su espíritu, y sin tener que experimentarlo, sepan que vivir sin Elohim es no tener vida. Ese es el propósito. Entender que somos apartados, elegidos. Éxodo 22 dice, yo soy Yahvé tu Elohim, que te arranqué de adentro de Misraim. Es interesante porque, ¿qué quiere decir Misraim? Viene de la palabra Metzar, que quiere decir angustia. Pero Misraim está en plural, es decir, que Misraim es
abundancia, muchas angustias, total oscuridad. Total oscuridad. Antes de la plaga definitiva, la plaga que ibas a marcar la salida, el Eterno lo mostró. Demostró esa oscuridad poniendo todo Egipto en tinieblas. Eso es Egipto. Tinieblas. De adentro de la casa de esclavitud. Y luego dice en Deuteronomio 1:31, y en el desierto, donde has visto cómo Adonai tu Elohim te llevó como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta este lugar. Es decir, el Eterno no solamente sacó al pueblo de Egipto, no solamente lo sacó de las tinieblas, sino que estando afuera, Él se los echó al hombro. Porque ahí diciendo, como un hombre lleva a su hijo, está hablando de ese momento donde el papá carga al hijo sobre sus hombros y los lleva por todo el camino. Y les dio un pan que ellos no conocían. Les dio de beber de un agua que ellos nunca habían visto. Les mostró señales, maravillas. Los condujo por todo el desierto. Josué 24:13 dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificaron, en las cuales ustedes moran, y las viñas y los olivares que no plantaron, coméis. Es decir, miren todo lo que el Eterno hizo por el pueblo en aquel momento. Los saca de la esclavitud, se encarga de ellos durante todo ese viaje por el desierto para que nunca les faltara nada, e incluso los caprichos se los cumplió, porque cuando el pueblo pidió carne, entonces dijo, ¿quieren carne? Van a tener carne hasta que les salgan por las narices. Y se los cumplió. Y no solamente eso, sino que fue fiel hasta el final. Los entró a la tierra y los hizo heredar la tierra por la cual ellos no habían trabajado. Todo el Eterno se los entregó. El Padre sembró esa fidelidad, esa misma fidelidad que recibieron ellos, todos nosotros la hemos recibido. A todos nosotros nos sacó de algún Misraim. A nosotros y a nuestros padres. Nos sacó de ese lugar donde nos veíamos rodeados de oscuridad. Pero no simplemente nos sacó, sino que nos cargó en sus hombros hasta llevarnos al lugar, y todavía nos sigue llevando hacia ese lugar que Él ha prometido para nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Si Él ya cumplió esa promesa de sacarnos, si Él ya nos sacó de las tinieblas, ¿cuál va a ser nuestra respuesta ahora? Porque Moisés le dijo al pueblo, cuando ellos no entraron a la tierra, hubieron 2 intentos de entrar a la tierra. Uno fueron a 11 días de haber salido del monte Sinaí. Llegaron, pasaron 40 días como espías. Y cuando esos espías regresaron, Moisés les dijo, ustedes no dieron el fruto de la fidelidad de Elohim. Porque fue fiel con ustedes, sacándolos todos los milagros que hizo en el desierto, y ahora que es el momento de dar el fruto de esa fidelidad, no lo dieron. Entonces, no es simplemente entender el hecho de lo que Elohim ha hecho por nosotros, sino que ahora que lo entiendo, ahora que lo conozco, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál va a ser mi respuesta a esto? Dice en 1 Pedro 2:9, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio a servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Elohim. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en una luz, en su luz maravillosa. Efesios nos habla de lo que es esta luz
lo que es vivir. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Porque ya que Él nos sacó, no podemos vivir de la manera que se vive en las tinieblas. Porque entonces si Él nos saca de las tinieblas, pero nosotros vivimos como se vive en las tinieblas, ¿qué mensaje estamos dando? Que estamos en las tinieblas, que Él no nos ha sacado. O sea, o te sacó, o ¿qué pasó? ¿Qué dice? Dice, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y alumbrará Mashiach. Ese es el objetivo de esta noche. Juan 3:20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces, según lo que vemos ahora en este último versículo, ¿qué es lo que le impide a una persona venir a la luz? ¿Qué es lo que le impide a una persona venir a la luz? Que su corazón aún siga pegado a las tinieblas. A través de sus actos, de sus acciones, de lo que no se atreve de revelar a la luz. Y por eso, para que podamos hacer verdaderamente este Abdalá, esta luz, hicimos todas las oraciones del Abdalá, el pan, el vino, las especies, pero esta luz yo no la podía prender hasta que no recibiéramos esta enseñanza. Porque esta luz dice que hacemos una separación de la luz y las tinieblas. Y antes de prender esa luz, nosotros tenemos que hacer esa separación. Y por eso, este congreso, a través de las enseñanzas, es simplemente tirar semilla. Tirar una semilla. Ustedes son un terreno y de aquí se tira una semilla. Se tira semilla. Y dice Mashiach que solamente hay dos tipos de terrenos. El que da la semilla y el que no la da. ¿El objetivo cuál es? Que se dé la semilla. Pero uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios recoge el fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hemos expuesto a la luz, hemos hablado de la luz durante todo este día, simplemente hemos sembrado una semilla, hemos lanzado esa palabra. Pero en la forma en que esa semilla se va a regar para que dé fruto, es que ustedes puedan regresar a sus ciudades con el compromiso de desprenderse de las tinieblas. Que cualquier cosa que los ha mantenido ustedes en esa oscuridad, a lo cual la luz no ha llegado ahí todavía, ustedes hoy puedan salir con el pensamiento, con la idea de que cuando yo llegue a mi ciudad, voy a hablar con mis padres. Si no tengo esa confianza con mi papá, con mi mamá, pensando en el escándalo que me puede hacer y
en lugar de ayudarme, pasa otra cosa, pues cada uno tiene un líder, tiene un pastor que lo trajo a este lugar. Y por lo menos con ese líder, porque el objetivo es salir de esa tiniebla. Mientras que sigamos presos de esa tiniebla, nunca vamos a poder avanzar a la luz. Y no queremos quedarnos ahí. Queremos que nuestra vida se marque un Abdalá, se marque una separación, se marque una distinción. Nuestra vida es como una línea temporal y que en esa línea se marque ese Abdalá, se marque esa distinción, donde tú puedas decir, hasta aquí, hasta este momento, había oscuridad en mi corazón. Y a partir de ese momento se hizo Abdalá, se hizo una separación y ahora hay luz. Pero eso se hace exponiendo la oscuridad que hay en nosotros. Y por eso quiero cerrar con esa ministración. No sé si tengan una canción de fondo que puedan poner para que todos juntos vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Porque no nos podemos ir de este lugar sin tener esa conciencia. Porque no es solamente recibir la luz. No vinimos solamente a recibir la luz, sino a echar fuera las tinieblas. Porque de nada me sirve a mí alumbrar un pedacito de mi corazón y que otro se quede apagado. Alumbrar una esquina de la casa y que la otra se quede a oscuras. Porque pasa como cuando éramos niños. No sé si a ustedes les pasa cuando niños que tocaba dormir en un cuarto solo y a veces tú te quedabas mirando ese closet oscuro y tú decías, en cualquier momento sale un monstruo de ahí. Eso te daba miedo, e incluso ni siquiera te dejaba dormir hasta que no te parabas y llegabas y prendías una luz. Y esa luz era la que te daba la tranquilidad para poder descansar y quedarte dormido. Pues de esa misma manera tenemos que hacer en nosotros y sacar esa oscuridad, echar afuera todo lo que en nuestro corazón sea contrario a la luz de Elohim, sea algún hábito que tenemos, sea alguna adicción, sea algún trauma que nunca nos hemos atrevido a comentárselo a alguien, a hablarlo con alguien, y tal vez el no sacarlo, el no expresarlo con tu boca, porque nunca tuviste tal vez alguien en quien confiar, alguien que pudiera escucharte y alumbrar tu corazón. Pero el Eterno te ha proveído de una familia espiritual. Y si estás aquí, es porque tienes esa familia. ¿Y qué dice la Escritura? Confesaos sus pecados los unos a los otros. Y tenemos esa necesidad de liberarnos por completo.
Entonces, quiero que cierren sus ojos ahí donde están, para que le pidamos al Padre que nos ayude a ser totalmente libres de las tinieblas, a que sea Él marcando ese Abdalá en nosotros, esa distinción entre lo santo y lo profano. Padre Celestial, te damos gracias, amado Rey, por este tiempo, Padre. Te pedimos, Abba, que sea tu luz entrando en nuestras vidas y ayudándonos. Danos esa capacidad, danos esa persona que viene de parte de ti, en la cual podamos confiar, Rey, para sacar cualquier tiniebla que haya en nosotros, porque no queremos vivir más en oscuridad, no queremos vivir más en la oscuridad del secreto, en la oscuridad del silencio, sino queremos que tu luz llene todo nuestro cuerpo. Necesitamos de tu luz en nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Rey, que a esta generación que tú has apartado en este tiempo donde vemos que las tinieblas crecen tanto allá afuera, porque hoy vemos cómo las tinieblas crecen, y si las tinieblas crecen, Padre, tu luz tiene que crecer en medio de un pueblo donde no hay oscuridad. Ahora sí podemos prender esta luz. Y que el simbolismo espiritual de esta luz seamos nosotros. Esa luz que hace la distinción